Muy bien, felicitaciones. Has pasado al siguiente nivel. Estás en el nivel de siervo, ¿no? Grado tercero. Vamos a iniciar con este paso 51 ya. Vamos a ver el tema del apóstol Pablo. En este bloque vamos a... te animo a, si es la primera vez que ves este estudio, te animo a verlo hasta el final y después iniciar desde el paso uno. Esta es una serie que va por bloques, por niveles, por grados, con insignias para que tú vayas luciéndola por ahí. Y te animo a verlo desde el primer paso. En este bloque de siervo tercero vamos a estudiar al apóstol Pablo y sus epístolas, ¿no? Las epístolas paulinas. Vamos a ver las cartas que escribió el apóstol Pablo, pero hay que conocerlo a él un poco, ¿no? Vamos a conocer al apóstol Pablo y el apóstol Pablo. Miren, a veces muchas personas que son religiosas no conocen al apóstol Pablo, ¿no? Lo conocen por referencia, por lo que sea. En el Antiguo Testamento tenemos a las 12 tribus. En el Nuevo Testamento tenemos al Señor Jesús, tenemos a los 12 apóstoles o los 12 discípulos. Y tenemos a Pedro, ¿no? A Juan, a Felipe, a Jacobo. Los 12 discípulos del Señor Jesús. Pero conforme aparece la iglesia en el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver el ministerio del apóstol Pedro, ¿no? Y después como un hombre llamado Saulo de Tarso, eso está en Hechos 9, se convierte a Cristo, ¿no? Y este hombre es usado grandemente por Dios, es usado grandemente, tanto es así que el apóstol Pablo escribe 13 cartas, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, de los cuales 13, o sea, casi la mitad, escribe el apóstol Pablo. Este es un hombre muy usado grandemente por el Señor. Es más, sus epístolas nos ayudan mucho a nosotros como iglesia en la actualidad. Nosotros nos regimos mucho por las epístolas paulinas, por eso es importante las epístolas paulinas. ¿Ya? Entonces este hombre se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso porque vivía en Tarso, ¿no? Nació en Tarso. Ahorita vamos a conocer un poquito eso. Saulo, el nombre viene de Shaul. Él dice que fue circuncidado al octavo día, como todo niño judío, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Él era fariseo, ¿no? Era religioso de la secta de los fariseos, ¿no? Él era de la tribu de Benjamín. Entonces él tiene el nombre Saulo. Entendemos que él lleva el nombre del primer rey de Israel, ¿no? El rey Saúl, ¿no? Por eso que él se llamaba Saulo, Shaul. De ahí viene Shaul, Saulo, ¿no? Quedó como Saulo, como un diminutivo de Saúl. Nos imaginamos que sus padres le pusieron ese nombre hebreo, ¿no? En honor al primer rey de Israel llamado Saúl, ¿no? Que era también de la tribu de Benjamín. Ahí está la referencia en 1 de Samuel 9, 1, 2. Él también tenía la ciudadanía romana. Este Saulo tenía la ciudadanía romana. No alcanzamos a comprender cómo tenía esta ciudadanía romana. Entendemos que era por herencia de sus padres, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. O su abuelo de repente, ¿no? Pero por ser un ciudadano romano debió tener o tenía 3 nombres, ¿no? Tenía 3 nombres. Ahí los romanos siempre tenían 3 nombres, pero de esos 3 nombres solamente conocemos el tercero, ¿no? Que es el cognomen, que es el nombre que él tenía era Paulos, ¿no? Paulos, o en latín Paullus, ¿no? En latín era Paullus, en griego era Paulos, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre, ¿no? De Pablo, ¿no? Ya cuando nosotros lo traducimos al español es Pablo, ¿no? Pero en inglés, por ejemplo, cuando el nombre de Pablo en inglés es Paul, ¿no? Se pronuncia Paul, ¿no? Paul, y viene de ahí, Paulo. Por eso nosotros no decimos cartas pablinas, decimos cartas paulinas, porque el nombre correcto es Paulo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, Saulo era el nombre en hebreo y en el griego o el romano era Paulo, ¿no? O Paulos. Nació en Tarso de Cilicia,
era un judío helenizado. ¿Por qué helenizado? Porque no había nacido propiamente en Jerusalén, era un judío que nació en la diáspora, ¿no? O sea, se conoce como diáspora a la migración que tuvieron los judíos en determinado momento, ¿no? Entonces él es un judío helenizado. Helenizado quiere decir que tenía tendencia griega o había crecido o nacido en un pueblo de griego, ¿no? Tarso de Cilicia era un pueblo que estaba bajo el dominio griego, después por el Imperio Romano, ¿ya? Para entender un poquito. En cuanto al mapa, acá vemos en el mapa, acá está, ahí vemos en el punto, está Tarso, ¿no? En la provincia de Cilicia. Los nombres más grandecitos son las provincias, nombres de las provincias. Ya, por ejemplo, una provincia es Cilicia. Más arribita van a ver la provincia de Galacia, ¿no? Cuando Pablo, por ejemplo, le escribe a los Gálatas, ¿no? No le escribe a una ciudad, sino a una provincia. Ya, los pueblos, las ciudades ya eran con letras más pequeñas. Ahí está Tarso, Derbe, Pergue, ¿no? Mileto, Esmirna, Éfeso, Antioquía, ¿ya? Esas son las ciudades. Bueno, ahí pueden pausar el video y ver el gráfico. Bueno, a pesar de ser un judío de ascendencia, ¿no? De papá y de mamá judíos, hebreos, también tenía la ciudadanía romana, ¿no? No, los historiadores, los estudiosos, asumen que era, por ejemplo, por su papá o por su abuelo, que en determinado momento apoyaron, ¿no? al Imperio Romano. La ciudadanía romana solamente era para los que nacían en Roma, ¿no? Y era para los que libres en Roma. Y también se fue extendiendo eso a pueblos que iban siendo conquistados, tomados por los romanos. Y por algunos incluso pagaban, ¿no? Compraban, ¿no? Compraban. Ahorita vamos a ver un versículo de este tribuno justamente, ¿no? Él dice, yo soy ciudadano romano, ¿por qué me van a flagelar, no? Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿tú eres ciudadano romano? Él dijo, sí. Entonces respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. O sea, ese tribuno tampoco era romano de nacimiento, sino que había comprado su ciudadanía romana, ¿no? Entonces Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento, le dice Pablo, ¿no? Entonces, entendemos que Pablo tenía también, era judío, de papá y mamá hebreos, pero tenía la ciudadanía romana. Año de nacimiento, más aproximadamente el año 5 o 10 después de Cristo, más o menos entendemos que era menor que el Señor Jesús por 10 o 15 años, ¿no? Haciendo una cronología. Es muy probable que el apóstol hablara el idioma griego, ¿no? Por haber nacido en una ciudad helena, griega, en el sentido de que era de las colonias griegas, romanas después, como lengua nativa el griego, ¿no? Pero también hablaba hebreo. ¿Cómo sabemos? Porque en Hechos dice, y cuando a él se le permitió, Pablo entrando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, dice, ¿no? En Hechos 22:2 también dice que les hablaba en lengua hebrea. En Hechos 26:14 también, ¿no? Y una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, ¿no? Él cuando escucha al Señor Jesús, ¿no? En su conversión, él escucha en la lengua hebrea o aramea, ¿no? Hebrea o aramea, era indistinto en cuanto a la traducción, por decirlo de una manera, ¿de acuerdo? Entonces, hablaba hebreo, hablaba arameo también, ¿no? Educado a los pies del mejor maestro judío de la época, ¿no? Nació en Tarso, pero al parecer fue enviado a Jerusalén y en Jerusalén fue capacitado bajo el mejor maestro que había en aquel entonces, que era Gamaliel, ¿no? Gamaliel era un gran rabino fariseo de la secta de los fariseos, nieto de un gran rabino llamado Gilel, ¿no? Habían dos rabinos famosos en esas épocas. Uno era Shammai y el otro era Gilel. Entonces, nieto de Gilel era Gamaliel. Y Gamaliel fue el maestro de Pablo, ¿no?
El oficio que tenía el apóstol Pablo era hacer tiendas, no carpas, tiendas, era mucho, por eso que algunos estudiosos dicen que de repente el papá o el abuelo ayudó en las campañas de los romanos haciendo carpas, haciendo tiendas, por eso que adquiere la ciudadanía romana, el papá o el abuelo, ¿no? Y por ende él después, ¿no? Entonces el oficio que tiene el apóstol Pablo es hacer tiendas, ¿no? Por eso cuando él escribe a Timoteo le dice, traza bien la palabra, ¿no? Traza bien, dice, o sea, corta bien, haz un buen molde, haz un buen corte, que no te quede de lado, ¿no? Él hacía eso. Su aspecto físico se dice que era bajo estatura, era calvo, tenía piernas arqueadas, era chueco, como diríamos nosotros, cejijuntas, nariz algo alguileña. Por encima de ser rasgos, ¿cómo sabemos esto? ¿Por la escritura? No, la escritura no describe a Pablo físicamente, ¿no? Esto lo sabemos por un libro apócrifo llamado Hechos de Pablo. Es un libro apócrifo, ¿no? Ahí describen a Pablo, ¿no? Físicamente. Pero algunos dicen, no, entonces era feo, ¿no? Pablo era feo. No, muy por el contrario, están tomando rasgos. Algunos dicen que rasgos de Hércules y de otro conocido, entonces eran rasgos en cierta forma poderosos, ¿no? Para el estándar de belleza de la época. Para nuestro estándar de belleza de repente sí no era agraciado, ¿no? Pero bueno, eso es irrelevante porque no tenemos a ciencia cierta una descripción de Pablo. Pablo fue un perseguidor de la iglesia, ¿no? Era tan devoto, tan religioso como muchos en nuestra época, ¿no? Que en base o en nombre de Dios, entre comillas, matan a personas, persiguen a personas, ¿no? Y los quieren hacer fieles a la fuerza en el nombre de Dios, obviamente de un Dios falso, ¿no? Entonces, Saulo de Tarso era un hombre vehemente, ¿no? Era un hombre que perseguía a la iglesia, los castigaba, los flagelaba, ¿no? Hasta los mataba, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hasta que se convierte, ¿no? Hasta que se convierte en Hechos 9, vamos a ver su conversión. Él participa, por ejemplo, en la muerte del primer mártir de la iglesia, ¿no? Que es Esteban. Él participa, aprueba, ¿no? Consciente, joven Saulo de Tarso, consintiendo la muerte de Esteban, ¿no? Ahí está en Hechos 7:58, y echando fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dios, ¿no? Toma a Pablo como un apóstol a los gentiles. Básicamente la idiosincrasia judía determinaba a la población mundial en dos partes o dos poblaciones, la judía y la gentil, ¿de acuerdo? La judía y la gentil, no había más, ¿no? Judía y gentil. Por ahí podría encontrar algunos términos como los bárbaros, por ejemplo, ¿no? Los bárbaros ya eran personas que no tenían ni voz ni voto, eran personas totalmente ajenas al mundo civilizado, ¿no? Por eso que le decían bárbaros. Bárbaros, y era a modo de burla de su modo de hablar, ¿no? Porque cuando los escuchaban comunicarse, solamente escuchaban decir barbar, 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 ¿no? Entonces, a modo despectivo o a modo de burla, le decían, bueno, esos son los bárbaros, ¿no? Entonces, encontramos dos poblaciones, la judía y la gentil. Podríamos entender ahora que nosotros éramos o somos la población gentil, no descendemos de Abraham étnicamente, ¿no? Espiritualmente sí, pero étnicamente no, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros éramos gentiles, ¿no? Bueno, en la actualidad, para un criterio bíblico, podríamos encontrar tres tipos de poblaciones: la judía, la gentil y los cristianos, la iglesia, ¿ya? Pero ese es tema para otro estudio. Entonces, dice el Señor, le dijo a Ananías, ¿no? Ananías, al parecer, era el líder de la iglesia en Antioquía en aquel momento. Entonces le dice a Ananías, anda, ¿no? Ahí está mi siervo Pablo, yo ya hablé con él, está ciego, no come 3 días, habla con él. Entonces Ananías, con temor, pero obediente a Dios, va y le dice, ¿no? Y Pablo le responde, ¿no? El Señor me dijo, ve, porque instrumento escogido me es
perdón, el Señor le dice a Ananías, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, de todos, ¿de acuerdo? ¿Y qué va? Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor se lo advierte, ¿no? A Pablo. Pablo, bueno, después de su conversión, su primer amigo, por decirlo de alguna manera, es Bernabé, ¿no? Bernabé, el nombre de Bernabé era José, ¿no? Bernabé ya es un sobrenombre, ¿no? Un sobrenombre que significa hijo de consolación, ¿no? Barnabé. Bar es hijo, ¿ya? Bar es hijo. Cuando encuentran una palabrita por ahí, un nombre, Bar es hijo en el hebreo, ¿no? Entonces, Bernabé es el que lo presenta a la iglesia, ¿no? La iglesia le tenía miedo porque Pablo estaba yendo a Damasco con órdenes religiosas, ¿no? Con aprobación de los líderes religiosos de Jerusalén para tomar prisioneros, castigar o asesinar o matar a estos hombres, ¿no? De la iglesia, de Cristo. Tiene el encuentro en el camino a Damasco con el Señor Jesús. Señor Jesús, ya sabemos, se convierte, pero él no tenía amigos, la gente le tenía miedo. Entonces es Bernabé, que era un hombre bonachón, el que le dice, tranquilo, si él es, ahora es creyente, no, es un espía, ¿qué pensaría, no? Es espía, nos quiere ver dónde nos reunimos para atraparnos y todo eso. ¿No? Entonces le dice, tranquilo, él lo inserta a la iglesia, ¿no? Bernabé. Miren qué interesante porque acá quiero resaltar un puntito en cuanto a Bernabé y Pablo, porque Bernabé era líder. Pablo era el nuevo, el que llegaba. Pero conforme va avanzando el libro de los Hechos, por ejemplo, vemos cómo Pablo va tomando preeminencia sobre Bernabé. Y Bernabé no tiene ningún problema en menguar, ¿no? Y esto lo digo porque dentro de la iglesia hay mucho celo, ¿no? A veces el pastor, los líderes, no quieren que el hermano crezca. Cuando ven que el hermano crece, lo apañan, lo opacan, ¿no? Lo minimizan, porque no quieren que, no, o sea, el Señor nos usa en diferentes formas, en diferentes sitios, de diferentes maneras, mis hermanos. Ya, si hay celo o envidia en tu corazón, ten mucho cuidado, ponlo a los pies de la cruz, pastor, líder que estás escuchando, que estás viendo este estudio, que estás siguiendo este estudio, que ya hasta este momento debes estar muy, muy edificado y conociendo muchas cosas ya, las cuales el Señor te va a demandar. Realizó tres viajes misioneros, bueno, realizó 4, pero el cuarto lo hizo ya como en calidad de prisionero, incluso naufraga, ya cuando estaba yendo a Roma, ¿no? Pero los 3 viajes misioneros están en el libro de los Hechos. Escribió 13 epístolas, 13 cartas, ¿no? Imagínate, la mitad del Nuevo Testamento prácticamente. Algunos consideran que es autor de Hebreos también, y dan sus argumentos, ¿no? Imagínate, serían 14 cartas que el apóstol Pablo ha escrito. Entonces ya sería más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces imagínate. Ahora, entrando un poquito en arenas teológicas, o para ustedes estudiosos de la Escritura que llevan estos estudios, para la redundancia, solamente se confirmado, algunos teólogos dicen que son solamente 7 cartas. Las que escribió Pablo, confirmado 7 cartas. Las otras las ponen en tela de juicio, ¿no? Pero nosotros, como estudiosos de la Escritura, confiados, no nos metemos en esas arenas, mis hermanos, porque ya si en el camino quieras tú estudiar, y te lo comento porque no vaya a ser que tú te animes a llevar estudios más profundos, ¿no? No, pero hermano me dijo 13, incluso la de Hebreos, ¿no? No, la teología tiene sus riesgos, digamos, ¿no? Porque hay gente que se ha metido a seminarios o a estudiar teología y ha terminado renegando de su fe o apostatando de la fe, ¿ya? Y ese es el tema, ¿no? Porque hay teólogos que si se podrían llamar teólogos que ponen en tela de juicio las cosas de que están en la Escritura, ¿no? Y eso hay que tener cuidado, porque a veces uno lee y hay que tener ese discernimiento, ¿no? La teología de la liberación, por ejemplo, ¿no? O los teólogos alemanes, holandeses, que hablaban del Jesús histórico, ¿no? Ellos negaban los hechos milagrosos, ¿no? Lo comento para que de repente tú quieras hacer estudios más profundos y te encuentres con estos escollos, pero ten en cuenta de mantener siempre tu fe constante. Hasta que se demuestre tácitamente, confirmadamente lo contrario, Pablo escribió 13 cartas.
y de repente Hebreos también. ¿De acuerdo? Muy bien, acá quiero dejarte para que comentes, acá si lo estás viendo por YouTube, comenta, o por donde sea que lo estés viendo, coméntalo igual, o me comentas por WhatsApp, básicamente por el YouTube, deja tu comentario si viste esta película, yo te animo a que lo veas. Vela en familia, con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, vela en familia, búscala por ahí en alguna plataforma de streaming, como sea, mírala y déjame tu comentario, ¿ya? Esta película, Pablo, Apóstol de Cristo, ¿ya? Y coméntame qué te llamó la atención. Seguimos, terminamos con estos datos biográficos, un hombre vehemente, ¿no? Pablo era un hombre vehemente, es como que un hombre que no le gustaba que le lleven la contraria, un hombre totalmente de carácter impulsivo, ¿no? Un carácter dominante. Entonces, a parecer, Dios le dice, este hombre no está bien que esté de este lado, debe estar de mi lado, ¿no? Entonces, pero ahí viene lo curioso, porque muchas personas que tenemos ciertos rasgos de personalidad o carácter, Dios nos trae, ¿no? Pero en realidad ha sido una formación la cual Dios nos ha venido dando hasta determinado momento que nos llama, ¿no? Y nos usa. Y muchas veces sufrimos por Cristo. Pero qué bueno es parecer por Cristo, dice la palabra. ¿De acuerdo? Entonces ya el Señor, el mismo apóstol Pablo va a reconocer, dice, pero aún antes de que yo naciera, ¿no? Dios me eligió y me llamó por su gracia divina, ¿no? Pablo, que era religioso, que había estudiado, que conocía la Escritura, o sea, con el tema del Antiguo Testamento, por decirlo de una manera, él no tenía ningún problema. Sabía todo, era un experto. Y eso le sirvió cuando vino a Cristo, ¿no? Cuando vino a Cristo dice, sí, esto efectivamente, esto es el Señor. Esto se cumple en Cristo. Entonces conocía, entonces Dios ya lo había preparado. Y como él dice, ya me había apartado, ¿no? Desde el vientre de mi madre, así como Jeremías. ¿De quién aprendió el apóstol Pablo la sana doctrina, el evangelio? ¿De quién lo aprendió? ¿Cómo aprendió él? ¿Cómo sabía tanto esto? ¿Cómo sabía del evangelio? Algunos dicen que lo aprendió de los apóstoles, que lo aprendió de uno por aquí y otro por allá, ¿no? Pero ¿qué dice? Él mismo nos cuenta y dice, ¿no? Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego de 3 años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Mira, qué curioso, porque él está 15 días y en 15 días pudo haber conocido algo, sí, pero no se le atribuye que él haya aprendido directamente de los otros discípulos, considerando que solamente conoció a Pedro y a Santiago, dice, ¿no? O Pedro y a Jacobo, nadie más. Entonces, ¿cómo aprendió? Entonces, él en Gálatas 1:12 nos va a decir, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me la enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa del Señor Jesús. Entendemos que cuando él estuvo en Arabia, estuvo 3 años en Arabia. ¿Ya? 3 años en Arabia. Y él recibió capacitación por el mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo? No lo dice. ¿De acuerdo? Pero 3 años, al igual que los discípulos que andaron 3 años con el Señor Jesús, él estuvo 3 años también en Arabia, ¿no? En la región de Arabia, una región desértica, ¿no? Entonces entendemos que ahí él recibió revelación y capacitación por el mismo Señor Jesucristo. Y eso hace que Pablo sea un apóstol. ¿Ya? Porque para ser apóstol tenías que cumplir el requisito de haber aprendido con el Señor, de haberlo visto resucitado, ¿no? Entonces, haber caminado con el Señor. Entonces, esto se cumple en el apóstol. Por eso que Pablo es un apóstol, considerado un apóstol. En la actualidad hay apóstoles, sí, pero falsos. ¿De acuerdo? No hay tales apóstoles como los de antaño, ¿no? Como la fundación de la iglesia que necesitaba apóstoles. Ahora no hay. Si alguien dice, yo soy apóstol, o sea, soy más que un pastor, o yo soy el líder de toda esta región, esa es vanagloria y orgullo en ese corazón, ¿de acuerdo? Si hay un apóstol en la actualidad, es un misionero, ¿de acuerdo? Es un misionero. Lo más cercano a un apóstol, como don, ¿no? Es un misionero, alguien que va a un pueblo olvidado, a sufrir todas las penurias que sufre un misionero, ese es un apóstol. ¿Ya? Pero tú que te enorgulleces, que quieres ser jefe, que quieres ser líder, que es el mandamás, el supremo y que Dios tiene que darte pleitesía, ese es definitivamente un falso apóstol.
Entonces lo capacitó el mismo Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa del mismo Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Es más, Él cuando hace la Santa Cena o la enseña en Corinto, a la iglesia en Corinto, Él dice, ¿no? Pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan, ¿no? Y dando gracias, ¿no? Ahí está, dice, transmito lo que yo recibí, dice, del mismo Señor. O sea, Él no lo aprendió por los discípulos, Él lo aprendió del mismo Señor. Eso es lo que está diciendo ahí. Otra cosa que hizo el apóstol Pablo es que fue llevado al tercer cielo, ¿no? Al mismo paraíso. Él vio, oyó muchas cosas, no las contó, no las podía contar. ¿De acuerdo? Es más, él cuando hace referencia a esto, no dice yo he ido, yo me han llevado, yo he sido capacitado, yo he sido llevado, entonces no dice no. Una persona, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero fue llevado, ¿ya? Algunos teólogos dicen que puede haber sido en estos 3 años que estuvo en Arabia, o puede haber sido de repente cuando lo creyeron muerto, ¿no? Lo lapidan, ¿no? Lo agarran a piedrazos y lo tiran en una playa como que ya estaba muerto, ¿no? Puede ser en ese tiempo, pero exactamente no se sabe cuándo, ¿no? No hay un dato exacto que podríamos corroborar. Miren qué interesante, el apóstol Pablo escribe esto, ¿no? Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. A veces nos encontramos así, mis hermanos, ¿de acuerdo? Pero la lucha no es nuestra. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nuestra batalla la pelea el Señor. Él es quien levanta nuestra cabeza. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Dice el malvado no. El malvado no. Así nos dice el apóstol Pablo. Este apóstol Pablo, hermanos, tuvo mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. Lo pueden leer en 2 Corintios 11, del 23 al 30. Él está defendiendo su apostolado también ante la iglesia que tenía un problema ahí. ¿Son siervos de Cristo? Dice, bueno, yo voy a sonar como loco, pero yo le he servido más, dice Pablo. He trabajado con más fuerza, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces. Me enfrenté a la muerte en repetidas ocasiones. 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado, ¿no? Hasta que ya lo creían muerto. Eso fue en Listra. 3 veces sufrí naufragio. Una vez registra la escritura, no registra una, pero dice que fueron 3 veces. Y no solamente que naufragó, sino que pasó una noche y un día a la deriva, ¿no? En el mar. Y he estado en muchos viajes largos. Imaginamos, no estamos hablando ahora que tú tomas tu bus o tomas tu avión. Cuando él está diciendo un viaje largo, está hablando, hermano, de caminatas, a lomo de bestia, subir, bajar, loma y todo lo que conlleva un viaje largo, que te roben hasta que te maten en el camino, ¿no? Enfrentando peligros de ríos, de ladrones, peligros del propio pueblo, de los judíos, de los gentiles, peligros en las ciudades, en los desiertos, en los mares, peligros de hombres que afirmaban ser creyentes pero no lo eran, ¿no? Mira, mi hermano, qué terrible. Trabajaba con esfuerzo por largas horas, soporté muchas noches sin dormir, he tenido hambre, he tenido sed, a menudo me he quedado sin nada que comer, he temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias, que Pablo iba fundando iglesias, mis hermanos. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? Alguien se siente débil, alguien está sufriendo, yo también sufro con él. ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo no arda en odio, en enojo, en cólera? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo sufrió mucho, mi hermano. Si tuviéramos y el apóstol Pablo, miren qué interesante, porque él dice, no, de aquí en adelante nadie me cause molestias, le dice a los Gálatas, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Si pudiéramos quitar la túnica del apóstol Pablo, mis hermanos, y ver su cuerpo, veríamos un cuerpo magullado, un cuerpo con marcas de azotes, un cuerpo maltratado, un cuerpo sufrido, tullido, entumecido.
con huesos hinchados, huesos doblados, no lo sé. Ese era Pablo, mis hermanos. Eso tuvo que sufrir, pasar, tremendo siervo, ¿de acuerdo? Ahí he puesto una imagen de alguien que recibió unos latigazos, porque a veces miramos a Pablo como una imagen lejana, una leyenda. No, eso es real. Él padeció, mi hermano, así como tú y yo, que nos duele, él padeció. Pero mira qué tremendo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Qué bonito. Se acerca el tiempo de mi muerte, dice Pablo. Y termina de esta manera, ¿no? Este cierre, he peleado la buena batalla. ¿Estás peleando la buena batalla? He terminado la carrera. ¿Te has abandonado, te has parado, te has echado, te has sentado en medio del camino? ¿O sigues en la carrera? Y he permanecido fiel. He permanecido fiel. ¿Qué significa eso? Que Dios puede confiar en ti. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y estas tres cosas te las dejo, mis hermanos. Este va a ser nuestro versículo bandera cuando terminemos este curso, mis hermanos. ¿De acuerdo? Ahí está, Pablo fue decapitado. Pero mira qué interesante, porque el siguiente versículo dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Qué bonito apelar nuestro problema, nuestra vida, al juez que juzga con justicia en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso estamos esperando, la venida de Cristo, mis hermanos. Qué bonito. Hay una parte en la película de Pablo, el apóstol de Cristo, en el cual se encuentran las personas que supuestamente él hizo sufrir y asesinó incluso, pero ve al fondo en la montaña y ve al Señor Jesús bajar, ¿no? Ve al Señor bajar a darle la bienvenida. Qué bonito, mi hermano, qué bonito realmente este cuadro, tremendo. Ahí les dejo las actividades, léanlo por favor, hágalos y bueno, Dios les bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.